qué es lo que el Señor quería que predicara esta mañana. Tengo ya casi 20 años predicando siempre un mensaje de resurrección, y siempre es como Navidad, pues hay tan solamente lugares en toda la Biblia donde vamos a hablar del tema. Pero cuando comencé a pensar en la tumba vacía, hay cosas que resaltan, que nos ayudan a comprender ciertas verdades obvias desde el inicio. Y por ejemplo, la tumba nos recuerda que nuestro pecado, o sea, nos recuerda la realidad del pecado. O sea, si no fuéramos pecadores, pues no hubiera la necesidad de una tumba. La Biblia nos dice en Isaías 53, 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando vemos una tumba vacía, recordamos el hecho que nosotros somos pecadores y que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero también al ver la tumba vacía, nos recuerda también que nosotros también vamos a morir un día. Un día estaremos en nuestra tumba. Y ese día, ¿verdad?, viene más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Todos queremos prolongar la vida y queremos estar aquí más tiempo y poder disfrutar la familia, porque como no nos imaginamos cómo va a ser la eternidad, como no la conocemos, la única vida que conocemos es esta de aquí. No queremos desprendernos de esta, ¿verdad?, porque se nos hace maravilloso, se nos hace lindo estar con familiares o estar con nuestros hijos, pero la vida va bien rápido, más rápido de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Esta semana, estando con jóvenes, recordé que ya se va el tiempo. Ya para el día de ayer llegué sumamente muerto. En otros años, ¿verdad?, hubiera llegado con un poquito más de chispa, ¿verdad? Pero no, hombre, ahora sí. Sentí hasta el alma y los huesos cansados, ¿verdad?, el día de ayer, recordándome de que el tiempo va bien rápido y los años se van y los hijos crecen y pronto, ¿verdad?, cada etapa de la vida viene, pero el fin de todos nosotros va a ser una tumba. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, la Biblia dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces dice, la casa del luto es el fin de todos los hombres. Pero quizás la lección más grande que aprendemos de la tumba vacía es que Cristo venció la muerte. Y es eso lo que hoy celebramos, que Él no se quedó en la tumba como los demás, porque Él no nomás era ser humano, Él era 100% Dios y 100% humano, pero venció la muerte para poder ofrecer al hombre vida eterna. Entonces es de esta perspectiva el hecho de que Cristo resucitó de los muertos, que hoy quiero enfocarme en el contexto para aprender qué es lo que aprendemos del escenario bíblico aquí que leemos en Juan capítulo 20. Quiero que vean por favor primero, la primera lección que viene a mi mente es que la tumba vacía es el lugar de victoria no reconocida. Si hay algo que podemos contemplar en nuestro contexto, es que la tumba está vacía, es un lugar de victoria. Sin embargo, muchas veces no es reconocida por medio mundo, especialmente en nuestro contexto, los creyentes. Noten por favor versículo 1 y versículo 2, la Biblia nos dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La tumba está vacía. María Magdalena entonces en este momento no lo sabía, pero la tumba vacía representaba victoria, pero para ella era mortificación. Alguien se robó a Jesús, alguien
se robó al Señor y ella misma estaba en negación del milagro que había pasado. Pero las buenas noticias es esto, y vean esto en la pantalla: la negación del hombre no cambia la victoria que la tumba vacía representa o que la tumba vacía brinda. Puedes negar la resurrección, puedes negarte a la fe, eso no importa, eso no cambia que hay una tumba vacía. Y noten que aunque personas no lo reconozcan o vean el poder de la tumba vacía, eso no cambia la realidad de ella. Eso no cambia que todos vamos a morir. Hasta el ateo más grande de este mundo un día estará en su último aliento. Todos vamos a morir, todos vemos que hay una tumba vacía, y aunque el hombre niegue la eficacia del poder de la tumba vacía, eso no cambia su victoria. Aquí viene María y ve la tumba y está llena de preocupaciones, y lo primero que piensa es, oh no pensó resucitó de los muertos. Ella pensó, se lo llevaron. Y qué paradoja aquí, ¿no? Que dice, se llevaron al Señor, pero si verdaderamente es el Señor, nadie se lo podía llevar sin su permiso. Sin embargo, aquí vemos la lucha entre la fe y la razón, y cómo estaba respondiendo María hacia esto que ella está viendo. Entonces, aunque la gente del mundo no quiera reconocer esta victoria, la victoria es para el creyente. Y la Biblia habla mucho de eso, porque vean esto en la pantalla: la negación de una persona no cambia la realidad. Y vean cómo la Biblia afirma esto en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, mientras que van a haber unos que niegan este poder, se burlan de este poder, a lo mejor para medio mundo hoy en todo México, esa es nomás otra razón y otra excusa por emborracharse o por simplemente andar en pecado. Para nosotros los creyentes esto es poder para salvación. Ese es el tiempo donde todos tienen que pausar, y ya sea lo que sea, hay una razón que esta semana se llama Semana Santa, por más vil que lo celebre el hombre, y es porque Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ya sea lo que la gente quiera negar o quiera burlarse de los cristianos, un día estarán ellos muertos y estarán al frente de su Creador y tendrán que rendir cuentas, y lo único que va a importar para ellos en este momento es si son salvos o no. ¿Qué hicieron con Jesús y su fe? La tumba vacía representa un problema grande para muchos, especialmente para los incrédulos y aquellos que se oponen a la fe. Mientras que muchos escépticos y ateos han tratado por cada generación en negar la fe y tratar de presentar una defensa en cuanto a por qué supuestamente Dios no existe, lo único que ellos siempre tienen que darle la vuelta, y lo único a lo que jamás van a poder comprobar, es la tumba vacía. La tumba vacía es el alhuate en el pie de todo ateo. Es lo difícil para todo escéptico que ha intentado negar la fe y que han tratado de negar la existencia de Jesucristo. Porque si hay algo en la historia que existe que nadie puede negar, es que todo el mundo cambió hace 2000 años cuando Jesús resucitó de los muertos. Y hay mucha historia escrita por judíos en ese tiempo que escribieron en la historia de cómo los discípulos dieron sus vidas y que algo pasó y que proclamaban que había resucitado Jesucristo. Hermanos, esto no es algo que nosotros hemos inventado. Eso no es algo que nomás lo sacamos de la manga. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Es un hecho que cambió a hombres de ser unos cobardes a unos mártires por Cristo. ¿Qué cambió entre el momento que llegaron los soldados romanos y ellos corrieron por temor, a que luego estaban siendo decapitados, a que luego estaban muriendo por la fe, que si nunca hubieran visto a Cristo resucitar de los muertos, nunca hubieran muerto por una mentira? Y esto es un hecho, hermanos, que tenemos que comprender, que la resurrección de Cristo, hay muchos hombres que se han convertido, que habían decidido comprobar que el cristianismo era falso, y cuando se topaban con la resurrección de Cristo, se convertían. Las evidencias demandan un veredicto, las evidencias son demasiadas.
Y si alguien entra y comienza simplemente a examinar las cosas de la Biblia, va a haber más evidencias de la resurrección de Jesucristo que de la existencia de Julio César y de todos los Césares que Roma tuvo. Sin embargo, nadie duda de los Césares que estuvieron en poder. Lo que el mundo no quiere y está tratando de hacer todo lo posible es de borrar Jesucristo de toda la historia, pero es por eso que usted y yo hoy existimos, para ser la luz de este mundo y poder decirle a todo mundo que así como Cristo resucitó de los muertos, ese poder habita en nosotros y por eso somos diferentes. Pues en los tiempos bíblicos intentaron hacer lo mismo, porque la tumba vacía representa un problema grandísimo para todos aquellos que no quieren creer y no quieren vivir conforme a la fe. La Biblia nos dice en Mateo 28, versículo 11 al 15, mientras ellas iban, aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora déjales digo, ¿qué aconteció? Que hubo un relámpago, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros, resucitó Cristo. Y a pesar de que ellos lo vieron, para que vean el poder grandísimo del pecado cuando alguien no quiere dejar su pecado, en lugar de arrepentirse y decir, oh, estábamos nosotros mal, cometimos un gran error en haber crucificado a Jesucristo, la Biblia nos dice en el versículo 12, noten, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y nos pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y además, hasta el día de hoy. Una de las cosas que Dawkins comenzó a argumentar es que existe la posibilidad de que se habían robado el cuerpo de Jesús y ellos no pueden explicar. Entonces, todos los apóstoles que murieron y todos murieron históricamente como mártires, todos ellos entonces murieron por una mentira. Y no estamos hablando de muerte de vejez, excepto por Juan. Él es el único que murió ya de viejo, de anciano, no sé cómo se dice, no, sin ser ofensivo, ¿no? a la edad. Pero bueno, él murió, pero todos los demás murieron muertes muy crueles. Nadie muere por una mentira. Porque al fin, cuando están a punto de cortarte la cabeza, vas a decir, no son mentiras, no vimos tal resurrección. Pero todos murieron. Y la tumba vacía siempre va a ser un lugar de victoria para nosotros los creyentes. Y es un problema muy grande para cada incrédulo. Si usted no se encuentra con Cristo hoy, si no es salvo hoy, si no estás viviendo para Cristo el día de hoy, esa tumba vacía te condena. Y te dice, un día te vas a ver con aquel que sufrió por ti y un día lo vas a tener que ver cara a cara y tener que rendir cuentas por quién eres, tu pecado que no ha sido perdonado, la vida que usted ha manejado en este mundo. La tumba vacía es un lugar de victoria que no todos reconocen hoy, pero sigue siendo victoria. Quiero que veamos otra lección que aprendemos de esta tumba vacía y vemos que es el lugar para que todos los creyentes apartados regresen. Y eso es algo interesante. Pero quiero que vean conmigo el versículo 2, por favor. ¿Estamos todos ahí? Entonces corrió y fue ¿a quién? Simón Pedro el negador. Y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y por más que lo amaba a Jesús, también salió corriendo. Y dice la Biblia, noten, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los discípulos habían abandonado a Jesús, lo dejaron. Y es triste porque eso también nos recuerda qué tan fáciles también nosotros dejamos a Jesús. Nos ofenden y nos desanimamos. Alguien te da una mala cara y no vienes a la iglesia. Dejamos a Jesús por las cosas más ridículas. Y nosotros podemos ver a los discípulos y rascarnos la cabeza y cómo es que esos 12 hombres quienes anduvieron con Jesús, ¿por qué lo abandonaron en tal momento?
Y pues imagínate que lleguen soldados romanos con espadas y pues ellos huyeron por temor. Y al ver el cristianismo hoy y ver cómo menguan todos en su fe, muchos lo niegan por menos de un romano con una espada en su mano, porque esos romanos representaban quizás hasta la muerte de ellos. Y ellos huyeron para salvar su vida, abandonando a Jesús. Y qué tremenda verdad que todos nosotros de un momento a otro les damos las espaldas a Jesús. Y a lo mejor no queremos hacerlo. A lo mejor nosotros como Pedro desearíamos que nunca vamos a negar a Jesús y que siempre vamos a ser fiel. Pero cada vez que abrazamos el pecado, le damos las espaldas a Jesús. Y cada vez que vivimos fríamente, a lo mejor no lo dices, pero le estás dando las espaldas a Jesús. Y a mí lo que se me hace interesante de la resurrección es que aquí viene corriendo Pedro y viene Juan y van a la tumba vacía, dos hombres que se habían abandonado a Jesús. Uno particularmente Pedro negó a Jesús y resucita a Jesús. Y lo más fascinante de esto, y eso es un gran misterio en la Biblia, pero Jesús se le apareció a Pedro personalmente. La Biblia no dice mucho de eso, solamente nos dice en Lucas 24:34. Noten que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? De todos a quienes le apareció Jesucristo, Simón fue uno de ellos. Y fue quien negó a Jesucristo. Si usted y yo fuéramos Jesús, quizás fuera el último que hubiéramos visitado. Amén. A que se le quite, ¿verdad? Para que aprenda su lección. Y qué curioso, ¿en qué periodo se le habrá aparecido Jesús a Simón? ¿En qué momento? ¿Fue después de este evento? ¿Fue antes de este evento? Cada quien tiene una opinión de cuándo sucedió que se le apareció a Pedro, pero aún esta plática que ellos tuvieron, no sabemos ni cómo se desarrolló ni qué se dijo. Lo que todavía sé es de que aún eso no fue suficiente para Pedro en lo desanimado que está. Por eso hasta después, allá en el capítulo 20, vemos que entonces Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces alimenta mis ovejas, porque todavía Pedro estaba hundido en pena y vergüenza y no estaba digeriendo esto a pesar de que Jesús se le había aparecido y quién sabe qué le dijo. Amén. Ya muchos van a decir, yo sé lo que le dijo. No sabemos nadie. Muy bien, no dice en la Biblia. Pero la Biblia entonces no dice mucho de eso, pero se le apareció a Pedro. Y no solo eso, podemos también recordar que aún a los discípulos le dijo, ve y dile a Pedro que he resucitado. Y él estaba buscando a Jesús. La tumba entonces es el lugar que nos dice a todos nosotros cuando andamos apartados. Es un lugar donde tenemos que visitar. Y no sé en qué ánimo estás hoy, no sé qué está sucediendo en su vida, pero quizás has venido aquí en cuerpo, pero estás apartado del Señor. Y quizás necesitas visitar la tumba y recordar que tienes que arreglar tu vida hoy, que tienes que volver a ponerle fuego a tu fe, porque podemos conocer ese poder que resucitó a Jesús, lo podemos conocer personalmente. Pablo dijo en Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él, ¿en dónde? En su muerte. Y podemos conocer este poder de la resurrección personalmente en Efesios 1:17 al 20. Quiero que vean lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Y cuál es este poder que hizo? Resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales. Entonces la Biblia nos dice
que esa grandeza de su poder puede operar en nosotros, hermanos. Y si estamos decaídos el día de hoy, si necesitamos perdón el día de hoy, si necesitamos reconciliación, la tumba es este lugar donde aún los cristianos que están apartados, aquellos que se han alejado del Señor, aún siguen siendo invitados a venir, así como Pedro y como Juan, quienes visitaron la tumba. Pero quiero que veamos tercero, por favor, esta mañana, y noten otra lección importante que aprendemos de la tumba vacía. Noten también ese lugar donde la derrota es transformada en victoria. Y ahora regresamos otra vez a María Magdalena. Ya hay muchas cosas pasando en su corazón, pero algo que vemos, y vean el versículo 18, por favor, de Juan 20, dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que había dicho estas cosas. Imagínense, hermanos, ¿qué pasó entre María Magdalena, versículo 18, a María Magdalena, versículo 2, donde va y corre y dice: se han llevado al Señor? Hey, ya vi al Señor. Vengan y tienen que creer, y eso es increíble. Tienen que ver lo que yo estoy viendo. No, hombre, el Señor es bueno, y ya ha resucitado de los muertos. Y aquí es, hermanos, donde nosotros podemos encontrar triunfo para la vida cristiana. ¿Qué nos motiva a servir al Señor? El hecho que resucitó. Nadie estaría sirviendo a un Señor muerto. Pero la tumba vacía nos motiva a poder seguir hacia adelante y tener victoria. Antes de la resurrección, los discípulos y todos los creyentes estaban derrotados, desanimados, escondidos, confundidos. Todas estas cosas los discípulos estaban enfrentando, y después de la resurrección vemos a unos tremendos predicadores de la resurrección de Jesucristo. Vemos a estos hombres que sufrieron por la causa de Cristo. Y muy similar a nosotros, que antes de Cristo éramos una cosa, después de Cristo debemos de ser otra cosa. Y quiero que vean particularmente cosas que podemos aquí aprender a través de la vida, de lo que estamos viendo en nuestro contexto. Quiero que vean, por favor, primero, la decepción tiene que ser procesada a la luz de la resurrección. La decepción tiene que ser procesada a la luz de la resurrección. Y particularmente quiero que vean, y lo vean de esta forma aquí. Vemos en el versículo 1, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro. Aquí vemos a María totalmente desanimada. Y muchas veces somos como María, hermanos. ¿Y qué está sucediendo en el corazón de María? Vean esto, por favor. Estamos decepcionados porque no entendemos el programa general de Dios en lo que Él está haciendo. ¿Nunca se ha sentido así? O sea, sabemos lo que estamos experimentando, pero como que le queremos decir: Señor, ¿qué estás haciendo? Esto no es parte de mi plan. Señor, cuando yo andaba contigo, quizás estaba pensando María, y cuando me perdonaste y hiciste esos milagros, nunca en realidad nos imaginamos que esto iba a pasar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos desamparaste así? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué? Porque todavía no tenían fe, ellos no creían aún. Incluso quiero que vean versículo 8. ¿Estamos viendo ahí? Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio. ¿Y qué sucedió con él? Y todos sabemos, hermanos, lo que está pasando en el contexto. El contexto es que la razón que no creían aún era porque no tenían el Espíritu Santo todavía. Y la Biblia claramente nos dice que los discípulos en sí andaban con Jesús, pero no podían creer claramente porque el Espíritu Santo todavía no se les había dado, y como todavía no tenían el Espíritu Santo, pues muchas de las cosas que ellos vieron en Jesús, lo vieron con corazón duro, quizás con ojos ciegos, porque todavía no tenían al Espíritu Santo. Uno pensaría que todo el tiempo que anduvieron con Jesús eran personas con mucha fe,
Pero no, porque aquí vemos que por lo menos Juan no creyó en hasta por fin creyó en este momento. Dijo, wow, sí resucitó Jesús. Incluso vayan conmigo rápidamente y vamos al libro de Lucas. Lucas 24. Nomás para darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Lucas 24. ¿Estamos ahí todos? Dice la Biblia, versículo 42, Jesús ahí aparece con ellos y dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, versículo 43, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y noten versículo 45, dice, entonces ¿qué? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí es donde yo creo que es donde sucede Juan 20:21 y les sopla el Espíritu Santo de Dios. Si ustedes van unas hojas atrás en Lucas 18, vayan a Lucas 18 rápidamente. Estamos ahí y hay muchas escrituras, pero nomás para enseñarles otro ejemplo. Lucas 18, 33 y 34. Bueno, vamos a comenzar el 31 para que tengan este contexto. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las escrituras por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido. Ahora imagínense, Jesús les está diciendo, esto va a pasar, esto va a suceder, versículo 33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Versículo 34, pero ellos, y luego ¿cuál es la palabra ahí? Y nada, en griego significa nada. Muy bien. Y nada que comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era ¿qué? Encubierta, y no lo entendían lo que les decía. ¿Y sabes cuándo comprendieron? Cuando les dio el Espíritu Santo. Es cuando tuvieron ahora sí fe genuina, pudieron creer, lo entendieron. Y muchas de las cosas que está pasando con la decepción de los mismos discípulos era porque todavía no comprendían y no creían. Y hermanos, cuando nosotros no creemos y no comprendemos, nos desanimamos. Especialmente cuando estamos pasando por dificultad, perdemos fe y perdemos perspectiva de lo que dicen las Escrituras. Y cuando eso pasa, muy similar a María, nos sentimos decepcionados porque no estamos entendiendo cuál es el panorama aquí, qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estoy discutiendo en mi matrimonio? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? Y muchas veces tantas preguntas que podemos tener, pero en realidad es cuando perdemos visión o perdemos fe de lo que Dios está haciendo. Vean eso en la pantalla también. En esos momentos de decepción es cuando estamos decepcionados porque Dios no está obrando como creemos que necesita obrar. Y ¿sabes lo que los discípulos, a ellos les hubiera fascinado? Que cuando llegaron los romanos con sus espadas listos para llevarse a Jesús, que Jesús hubiera dicho, ¡ah! Y todos hubieran muerto. ¿Verdad? Y hubieran visto a Jesús, wow, qué tremendo, nuestro gran héroe, se mira nomás. Y cada vez que los fariseos se hubieran quejado, simplemente hubiera tronado los dedos y hubieran caído muertos. Y mira nomás, pura victoria, pura victoria. Lo que ellos no se están imaginando es que la cruz era necesario para llevarlos al cielo. Y eso es lo que ellos no querían incluir en lo que ellos escuchaban de Jesús. Y muchas veces nosotros estamos decepcionados porque Dios no está haciendo lo que tú quieres que Él haga. Y además Dios no tiene que hacer lo que tú quieres que Él haga. Muchas veces Él va a hacer cosas que no te parecen. Pero está bien porque no te tiene que pedir permiso. Nuestro trabajo es confiar que aun que nos duele, Él está haciendo lo mejor para nosotros. Vean esto, parece que sus promesas no son ciertas, así nos sentimos cuando nosotros estamos en estos momentos, parece que todo suena vacío y noten, pero
desde la perspectiva de Dios estamos haciendo las preguntas equivocadas y tratando de realizar las tareas equivocadas. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es confiar en Dios, confiar que Él está haciendo algo. María tenía que confiar y ella estaba como, Señor, no entiendo por qué ahora te llevaron. Eres mi Dios y alguien te robó. ¿Cómo está eso? Porque tenía sentimientos mixtos. Pero también noten otra cosa que está sucediendo aquí por detrás de la escena, y es esto: el mal que nos hayan hecho tiene que ser procesada también a la luz de la resurrección. Los daños que las personas malas nos causen deben de ser procesadas a la luz de esta resurrección. María pensó que los hombres malvados habían triunfado sobre los propósitos soberanos de Dios, y eso es imposible. Nadie triunfa sobre Dios. Y lo que podemos comprender es que a lo mejor María estaba pensando, ¿cómo es, Señor, tan bueno que eres? ¿Cómo dejaste que gente mala te matara? ¿Y por qué tan felices que estábamos? Y mira, ahora por tu culpa estamos nosotros tristes, porque si nunca hubieras permitido que eso te hicieran, todos estuviéramos bien felices. Oh no, si no me hubiera dejado mi novio, entonces no estuviera tan mal. Y si no me hubiera dejado mi esposo o mi esposa, tuviera ese gozo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo que alguien me haga el mal a mí? ¿Qué no ves, Señor, que a pesar que yo merezco el infierno, de una forma u otra estoy convencido que ningún mal debe de venir a mi vida? Pero aún todo el mal que alguien nos cause tiene que ser puesto a la luz de la resurrección de Jesucristo, porque María está pensando, gente malvada literalmente ha triunfado sobre el soberano, y eso es imposible. Muchas veces, hermanos, Dios está haciendo cosas que parecen así, pero no es así. Vivimos en un mundo ahorita que está lleno de maldad y uno pensaría, ¿qué se me hace que perdimos? Y así se siente uno. Viendo las noticias, todas las leyes que están pasando, todas las cosas y perversiones que hoy les están enseñando a los jóvenes en las escuelas, uno se maravilla que vivimos en el mundo que vivimos cuando hay tanto que se está haciendo en contra de la fe, y uno podría pensar, quizás estamos al lado incorrecto. Pero la verdad es, hermanos, que no. Nadie triunfa sobre el Señor. Si Él es el Señor, nadie podrá triunfar sobre Él. Y vean eso en la pantalla. Muchas veces sufrimos tristeza innecesaria porque olvidamos que Dios es soberano y que los hombres malvados no pueden hacer nada para frustrar su propósito eterno. Nada. El hombre no puede hacer nada. Dios tiene un plan, Él lo va a ejecutar. Y me doy cuenta de que ocurren tantas cosas horribles en el mundo. Y además, a lo mejor ahorita algo ha pasado en su vida y lo único que puedo decirte es que Dios ofrece su gracia para que puedas superar tu dolor y para que puedas sobrellevar la carga. Pero aún hay algo que si amas a Dios, la Biblia nos dice que Él está obrando a tu favor y Él está a tu lado. Pero la Biblia dice otras promesas. Vean esto en la pantalla. A menudo no entendemos en esta vida por qué Dios permitió tal sufrimiento y no lo entendemos, y esa es parte de la fe cristiana. Muchas veces me he puesto a pensar, Señor, ¿por qué me dejaste ser tan tonto? Amén. Nunca han tomado decisiones malas y dice, Señor, ¿por qué? Me hubieras salvado de muchos dolores de cabeza, Señor, si solamente me hubieras ayudado y me hubieras restringido, hubieras lavado mi cerebro y simplemente no lo hubieras, Señor, ¿por qué? Y muchas de estas cosas nunca las vamos a entender. Pero saben que si Dios lo permite es por algo en nuestras vidas. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vean eso en la pantalla. Aunque hombres malvados crucificaron a Jesús, solo sin darse cuenta estaban cumpliendo los propósitos soberanos de Dios. Aún la gente más malvada, aún aquellos que estaban gritando, crucifícanle, eran solamente títeres en la mano de un Dios todopoderoso. La Biblia nos dice en Hechos 4:27, quiero que noten, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué dice la palabra ahí? Y ellos pensando que estaban triunfando sobre Dios,
Y como se dice en inglés, yeah, right, es como diciendo, sí, sigue fumando marihuana, esto no está pasando. Para hacerse los más sinceros, nadie triunfa sobre Dios, Él es soberano, Él está en control. Y aún Pilato estaba siendo usado por Dios para lograr un propósito más grande en el cual nada se le escapa a Dios. Y si hay una injusticia que vino en tu vida, Dios la puede usar. Nada está fuera del alcance de ser usado por Dios para enseñarnos grandes lecciones. Los hijos de José pensaban que estaban haciéndole un gran daño a José cuando lo traicionaron, pero era precisamente lo que Dios usó para ponerlo en la posición futura en la cual iba a estar. Y muchas veces el dolor de hoy es una bendición del mañana. Y muchas veces las cosas que pasan hoy, quizás estás frustrado y te encuentras un poco con mal espíritu ahorita, quizás quejándote de algo. Y en unos 10 años vas a ver atrás y decir, wow, nunca lo había visto, que Dios me estaba bendiciendo y tanto que me estaba quejando. Y cosas así suceden en nuestras vidas. Un claro ejemplo de eso, yo cuando estamos en deputación, se me va punchando la llanta, íbamos, no le voy a decir que tan rápido, porque luego pierden respeto, pero iba rápido, ¿verdad? Iba rápido porque tenemos que llegar a otra iglesia y ya íbamos tardes y me truena la llanta del carro y ahí estoy sumamente frustrado, pateando el carro, diciendo malas palabras cristianas, amén. Y uno está totalmente enojado y frustrado y cambié la llanta, ya iba de mal humor porque íbamos a llegar muy justo a tiempo y voy viendo como unos 20 minutos en la carretera, el carro que iba enseguida de mí, lo reconozco bien porque íbamos casi a la misma velocidad por un buen tiempo, volteado y volcado con otro carro. Y me puse a pensar, ¿será que se ponchó la llanta porque Dios me estaba salvando de ese accidente? Y saben que muchas veces nosotros podemos quejarnos, pero Dios sabe lo que hace, hermanos. Y muchas veces tus dolores son bendiciones después. Te estás salvando de algo peor. Y claro que nadie te quita el dolor y la carga que a lo mejor ahorita tienes, pero tenemos la gracia de Dios que nos ayuda a ver quizás un panorama más grande y saber, Señor, bueno, tú estás haciendo algo que yo no entiendo. Tenlo por seguro que cuando voy viendo el accidente, porque todavía ni llegaba la policía, nada, era un desastre, esa frustración que tenía se me quitó en segundos. Y se cambió frustración, agradecimiento a arrepentimiento. Porque tuve que confesar mi pecado de mala actitud y que andaba de mal humor y hasta había maltratado a mi esposa y estaba ya bien, ya sabes, cuando alguien está frustrado muchas veces por no tener sabiduría, eso se transmite a otras personas que son totalmente inocentes en esto, pero uno simplemente vomita emocionalmente. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Amén. Ahora, tenemos que evitar esto, no nomás porque les dije eso, quiere decir que es una licencia para que usted vaya y lo haga. Les estoy confesando mi pecado, pero al rato arreglé mi corazón y estaba muy agradecido ahora por esa llanta ponchada. Y yo no sé, quizás estás en una llanta ponchada en tu vida ahorita. Quizás estás pasando por algo. Sigue teniendo fe en Dios. Nada triunfa sobre Dios. Y Dios es Dios y Él puede usar tu dolor para algo bien. Sigue caminando con Dios. Amén. Pero hay otra área que podemos aprender también. No solo la decepción y no solo el mal que alguien podría habernos hecho, pero también noten por favor la cobardía que hayamos tenido. Tiene que ser visto a la luz de la resurrección. Y muchas veces nosotros como los discípulos somos cobardes, menguamos en nuestra fe, no nos paramos firmes, nos da pena, nos da vergüenza que creemos y cuando menos lo esperamos estamos actuando así como los discípulos. Y quiero que vean ahora, antes de la resurrección, los discípulos son unos cobardes, están huyendo, escondiéndose. Ahora yo me imagino, no sé cuántos mensajes se ha dicho, no, que los discípulos son unos cobardes y ellos están en el cielo diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿qué? Pero nosotros morimos al final, ¿no? O si es que podrán escuchar los mensajes, yo no sé. Pero noten que al final de cuentas, Hechos 4:33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Primera de Corintios 15:12 al 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
Noten, ¿cómo se dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, hermanos, si yo me encuentro hoy derrotado, o me encuentro quizás, usted se encuentra medio desanimado, o quizás sin ganas, o quizás sin esperanza, sin respuestas, les invito, hermanos, que cobren ánimo en el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Hoy mismo puedes ir a la tumba en tu mente y simplemente reflexionar sobre lo que está pasando y tener ese mismo poder que llevó a los discípulos de ser unos cobardes a unos mártires, a gente que vivía en derrota, a vivir, hermanos, en victoria, porque hay muchos padres en este momento que están desanimados y no están haciendo su trabajo en la casa. Hay muchas mamás que han perdido testimonio ante los ojos de sus hijos. Hay muchos jóvenes aquí que con el favor de Dios, unos arreglaron sus vidas allá en la conferencia. Hay otros jóvenes que no fueron, que quizás tienen que arreglar su vida el día de hoy. Pero cualquier que sea el caso y cualquier que sea la situación en su vida hoy, si hay cobardía, si hay pecado, si hay un problema, ve a la tumba vacía y recibe ánimo y poder. La Biblia dice en Efesios 3:17, noten por favor, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la plenitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, que dice, en nosotros. Y Filipenses 3:10 nos recuerda, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, entonces yo no sé qué necesite hoy. No sé cómo está su vida personal. Yo no sé cómo estás viviendo en tu casa. Yo no sé cómo está tu matrimonio. No sé cómo está tu vida personal. ¿Tienes ánimo? ¿Tienes fe? ¿Estás desanimado? ¿Andas en un estado carnal? ¿Estás viviendo en pecado? Ninguna de esas cosas importan. Hoy mismo puedes cobrar ánimo para vivir para Cristo. Hoy puedes arreglar tu vida para otra vez brillar en tu casa, brillar en tu trabajo, brillar con tu familia. Y quizás hoy necesitas ánimo en tu corazón, pero para eso está la tumba vacía. Para que puedas ir y decir, oh Señor, esa tumba vacía me recuerda que yo te necesito y el poder que te levantó. No sé, hermanos, no sé qué está enfrentando hoy. Pero la tumba vacía es victoria para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido en este momento que obres. Señor, gracias que resucitaste de los muertos. Gracias, Señor.